Bueno, yo quiero leer un pasaje para estar compartiendo en esta mañana. Y ese pasaje se encuentra en Primera de Reyes 18. Voy a leer unos versículos para entender un poquito el contexto. Voy a leer los versículos 17 al 21. ¿Sí? Primera de Reyes 18, del 17 al 21. Así que si tú estás anotando, te voy a pedir que tomes nota. Y si tienes tu Biblia ahí también, la buscas por favor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice: cuando Acab vio a Elías, exclamó: ¿así que realmente eres tú, el alborotador de Israel? Yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Ahora convoca a todo Israel para que se reúnan conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Entonces Acab convocó a los israelitas y a los profetas en el monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Yo quiero que hagas una oración para que la palabra de Dios llegue a tu corazón y que tú estés dispuesto no solamente a escucharla, sino a asimilarla, a recibir lo que Dios tiene para ti y luego a ponerla en práctica. Sí, vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias por esta mañana, gracias por la bendición de estar en este lugar. Gracias, Señor, por lo que hemos podido experimentar en este tiempo en tu presencia. Sabemos que estás aquí, eres real. No nos queda lugar a dudas, Señor, de que tú estás en medio de nosotros. Pero ahora, Padre, que nos vamos a exponer a tu palabra, pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas. Señor, que este tiempo podamos consagrarlo para ti, que este tiempo podamos dejar de lado todo lo demás y concentrarnos en escuchar tu palabra y en escuchar lo que tú quieres transmitirnos a cada uno de nosotros. Tu palabra es viva, Señor, porque tu palabra es precisa para el momento que estamos viviendo. En este momento, tú quieres hablar a cada persona en este lugar, a cada persona que nos sigue a través de la transmisión, y tú quieres, Señor, que este sea un tiempo en el cual tu palabra produzca un efecto, Señor, para que la podamos poner en práctica. Así que, Señor, nos disponemos para que nos hables. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, yo llamé este mensaje la decisión más importante. ¿Sí? En este pasaje vemos cómo Elías llama al pueblo. Llama al pueblo y cuando el pueblo está frente a él, les hace una pregunta muy desafiante. Y empieza Elías, el versículo 21, hablando al pueblo y diciéndoles: ¿hasta cuándo estarán indecisos? Seguramente el pueblo venía de un tiempo muy complicado. ¿Sí? Si ustedes leen capítulos anteriores, desde el 17, 16, 17, vemos que era un tiempo donde el pueblo de Israel estaba pasando por una sequía, no nada más física, era una sequía espiritual también. Y entonces Elías los llama a este momento y les dice: ¿hasta cuándo? ¿Sí? Y ese hasta cuándo denota una sensación de hastío, de decir: ¿por qué no toman una decisión? De decir: ¿van a seguir así todo el tiempo? Y por eso yo he titulado este mensaje, ¿verdad? La decisión más importante. Una de las cualidades con la que Dios nos dotó como seres humanos es la capacidad de tomar decisiones, el llamado libre albedrío. Es algo tan importante que aún Dios mismo respeta las decisiones que nosotros tomamos, aunque a veces no esté de acuerdo con ellas. La Biblia dice que nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿verdad?
Y hace referencia a esto porque muchas veces nosotros como padres, los que tenemos la bendición de serlo, muchas veces quisiéramos evitarles problemas a nuestros hijos. Quisiéramos que tomaran las decisiones adecuadas. Y sabes que Dios es igual. Dios no quiere verte pasando problemas. Dios no quiere verte en medio de las situaciones en las que a veces nosotros nos metemos por las malas decisiones que tomamos. Pero sabes que en medio de todo eso, Dios respeta las decisiones que tú y yo tomamos. Porque el libre albedrío que Él nos dio, Él no lo quita, ¿sí? Él no se pasa por encima de eso que Él decidió. Aunque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Dios no impone su voluntad en nuestras vidas. Se dice que dos de las decisiones más importantes que las personas tomamos a lo largo de nuestra vida es cuando decidimos con quién vamos a compartir el resto de nuestra vida, cuando nos casamos, y cuando decidimos a qué nos vamos a dedicar, ¿sí? Sea que estudiemos o no estudiemos. Hay un momento donde dices, yo me voy a dedicar a esto, y se dice que esas son dos de las decisiones más importantes. Pero creo yo que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo que a estas dos decisiones podemos anteponer la decisión de dónde vamos a pasar la eternidad, ¿sí? Esto es porque somos seres eternos, fuimos creados para la eternidad. Solamente que como nos gusta hablar más de vida que de muerte, pues a veces no queremos tocar esos tiempos o esos puntos. Pero la realidad es que cuando nosotros entendemos que la decisión de dónde vamos a pasar la eternidad la tomamos en este momento, cuando estamos con vida, entonces nuestra perspectiva cambia. La palabra de Dios dice en Hebreos 9:27, dice, cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. ¿Dónde pasaremos la eternidad? Es una decisión que tenemos que tomar. Ahora, esta decisión no solamente nos afecta para la eternidad, sino que esta decisión afecta el presente de nuestras vidas, ¿sí? Cuando nosotros decidimos entregarle al Señor nuestra vida, no solamente nos preparamos para la eternidad, sino que a partir de ese momento, cada día de nuestra vida puede ser diferente. Y digo puede ser diferente porque otra vez depende de nosotros. Dios está con los brazos abiertos cada día. Dios quiere que cada día nos volvamos a Él. Dios quiere que cada día hagamos lo que Él espera de nosotros. Pero ¿sabes qué? Cada día es una decisión donde tú y yo decidimos cómo queremos vivir nuestra vida. Y es ahí donde toma más relevancia el hecho de tomar decisiones importantes. Ahora, yo llevo todo esto a una sola decisión y quiero llevarlo a una sola decisión porque dice la Biblia que hoy es el día de salvación. Y a lo mejor muchos de ustedes me van a decir, ¿sabes qué? Yo esa decisión de dónde quiero pasar la eternidad ya la tomé hace tiempo, hace años incluso, hace años que yo vengo caminando en la presencia del Señor. Y yo quiero preguntarte, ¿realmente estás caminando en la presencia del Señor? ¿O sigues claudicando día a día entre dos opciones? Entre seguir y servir al Señor o hacer lo que nuestra carne nos manda hacer. Porque mira, cuando la palabra de Dios dice que el deseo del espíritu es contra la carne y el deseo de la carne contra el espíritu, no nos habla de cosas que nosotros no entendamos. Nos habla de cosas que cada uno de nosotros en el día a día podemos experimentar. Nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hay personas que dicen, es que mi conciencia, bueno, es el Espíritu Santo, pero le llaman la conciencia porque no tienen pleno conocimiento de la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, es el que nos hace sentir cuando estamos haciendo algo bien, cuando lo estamos haciendo mal. Es el que pone en nosotros una paz cuando tomamos las decisiones correctas y una inquietud cuando tomamos decisiones incorrectas. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y cada día nosotros nos enfrentamos a situaciones donde tenemos que decidir. Y dice la Biblia, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Pero sabes que no termina ahí. Dice, y estos dos
se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Y yo sé que a muchos de los que estamos aquí nos ha pasado, pero voy a hablar por mí. Cuando de pronto viene un deseo, ¿verdad?, de decir, tienes que ponerte a orar. Y entonces yo digo, no, sí, es necesario orar, es necesario orar. Y entonces aparto un tiempo, pongo el teléfono ahí en silencio y digo, voy a orar. Y de repente, aunque el teléfono está en silencio, como está en vibración, pues de repente suena, ¿va? Y luego le hago así y lo digo, es la llamada que estaba esperando. Y si no la contesto ahorita, ¿qué tal que otra vez tengo que volver a esperar para contestarla? Bueno, Señor, espérame tantito. Sí, y agarro el teléfono y contesto la llamada y me empiezo a salir de lo que yo quería enfocarme, ¿sí? Y luego la persona que está en la llamada me dice, ¿sabes qué? Fíjate que no podemos resolver este asunto, te llamo más tarde. Ok, me llamo más tarde. Y ya se me fue. Ni oré, ni resolví el tema que quería resolver. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos más anhelo de agradar a Dios, ¿sabes cuántas cosas van a pasar alrededor de eso? Ni te puedo decir cuántas, pero tú lo sabes. Muchísimas cosas, ¿sí? A veces lo que nosotros necesitamos es un poquito de determinación y decir, Señor, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que tú me estás diciendo, pase lo que pase. ¿Y sabes qué va a pasar? Lo mejor para tu vida. Cuando nosotros nos encontramos ante este tipo de disyuntivas, nosotros tenemos que aprender a depender de Dios, porque si no lo hacemos, entonces nuestra vida va a estar siempre en una situación donde no avanzamos, donde no tomamos decisiones. ¿Y sabes qué es lo peor que puedes hacer? No decidir. De hecho, el no decidir es una decisión. Sí sabes, ¿verdad? O tú dices, no, es que no sé qué hacer, mejor no hago nada. Ya hiciste, ya tomaste una decisión. Por eso cuando las personas muchas veces dicen, oiga, sí estaba yo ahí, pero yo no hice nada. Es parte de eso también, por no haber hecho nada. Es parte de los mismos resultados porque no tomó acción. ¿Por qué nosotros tenemos que tomar decisión? Porque el día de hoy el Señor nos llama a decir, a ver, tómate una decisión. Si el Señor es Dios, síguele, sírvele. Si tú quieres seguir haciendo lo que tu vida te marca, lo que tu corazón te mueve a hacer, pero recuerden que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y a veces decimos, es que me dejo guiar por mi corazón. Lo peor que podemos hacer. Porque lo que ahorita sentimos, al rato no lo vamos a sentir. Pero cuando nuestra convicción en el Señor es firme respecto de algo, lo que ahorita sentimos lo vamos a sentir al rato y mañana, y el Señor va a seguir confirmando esa palabra en nuestros corazones y vamos a poder movernos en lo que la voluntad de Dios quiere para nosotros. Yo quiero en esta mañana rápidamente compartirte algunas situaciones de por qué tenemos que decidir, ¿sí? ¿Por qué tenemos que tomar una decisión? En primer lugar, porque Dios nos permite tomar decisiones y Él las respeta. ¿Sabes que Dios podía haber creado máquinas que lo adoraran todo el tiempo? Dios podía haber hecho seres sin voluntad y que dijera, tú me vas a adorar todo el tiempo. Y ese ser iba a adorar al Señor, ¿sí? No puedo hablar ni siquiera de los ángeles porque sabemos que la historia relata, ¿verdad?, cómo un grupo de ángeles decidió rebelarse contra el Señor. Pero incluso yo me acuerdo de una canción que existía, ¿verdad?, donde decía que Dios podía haber creado máquinas. Dice que todos los días antes, ¿sí?, de ponerse a laborar, se rindieran delante del Señor. Dice, antes de aceitar sus partes, antes de empezar a trabajar, se rindieran al Señor. Imagínate si Dios no anhela que todos los días nosotros, antes de empezar nuestro día, podamos decirle, Señor, gracias, gracias por este día. Nosotros nos levantamos y muchas veces nos olvidamos de que Dios está ahí en nosotros. Sí, porque tenemos tantas cosas en nuestra mente y pensamos que no nos va a alcanzar el día. Y sabes que sí, no nos va a alcanzar,
Porque cuando no le damos prioridad a lo correcto, cuando no tenemos una escala de prioridades adecuadas, nuestra vida se vuelve una rutina, se vuelve un montón de actividades en las cuales no encontramos sentido. Pero yo quiero que sepas que cada día Dios te da a ti y me da a mí la capacidad de tomar decisiones. Ahora, esto no solamente es el hecho de decir, tú puedes decidir, sino que Dios nos ha dado realmente una capacidad de análisis. Mira, Dios ha puesto en ti y en mí inteligencia. Y no caigamos en el juego del mundo, ¿verdad? Que nos dice a veces, no, es que hay personas que son inteligentes y hay otros que no lo son. No, todos tenemos una inteligencia, porque la inteligencia no es la capacidad de conocimiento o el retener conocimiento. La inteligencia es cómo aplicas ese conocimiento, ¿sí? Mira, se dice por ahí que conocimiento es saber que el tomate es una verdura, perdón, es una fruta, ¿sí? Sí sabías, ¿verdad? Que el tomate es una fruta. Eso es conocimiento. Pero inteligencia es no poner el tomate en un cóctel de frutas. Eso es inteligencia, porque no cuadra, ¿verdad? Como que no embona algo ahí, ¿sí? Entonces la inteligencia es la capacidad que tenemos nosotros de hacer un análisis en nuestra mente, de crear un juicio de valor y luego de tomar decisiones. Esa capacidad muchas veces nosotros la hemos dejado de lado porque dejamos que otras personas decidan por nosotros, porque nos vamos con lo que todos los demás hacen. Si todos los demás lo hacen, entonces está bien. No, analiza las cosas que tienes que hacer, toma las decisiones, usa la inteligencia que Dios te ha dado, ¿sí? Porque para eso Dios nos la dio, para que la usemos. Pero a veces para nosotros es más fácil decir, bueno, pues lo que digan los demás. No, lo que digan los demás te puede afectar a ti de tal manera que tú te vayas con todos los demás, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tomar una decisión cada día de nuestra vida. Y si cada día tenemos que decidir si seguir al Señor o no seguirlo, es nuestra responsabilidad. Y a veces decimos, bueno, pero esto no tiene nada que ver con seguir a Dios. Claro, todo en la vida tiene que ver con una decisión, si nos seguimos en los propósitos de Dios o decidimos seguir nuestro camino. A veces las pequeñas decisiones que nosotros creemos que no tienen relevancia en nuestra vida, alguien más está observando y dice, mira, hasta en las pequeñas cosas esa persona honra a Dios con lo que hace. Ahora, ¿sabes por qué también tenemos que tomar decisiones? Porque Dios respeta la decisión que nosotros tomamos y ni aún Él pasa por encima de ellas. ¿Por qué entonces nosotros en ocasiones dejamos que otras personas sí pasen por encima de nuestras decisiones? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Sí? A veces tú dices, no, pero es que pues es para no pelear. Bueno, pues mejor hay que tener bien claro, ¿verdad?, hacia dónde queremos llegar. Ahora, ¿por qué digo que Dios no pasa por encima de nuestra voluntad? Mira, la muestra más clara es que Dios no nos obliga a reconocer a Jesús como el Salvador de nuestras vidas. El mayor sacrificio que Dios hizo fue enviar a su Hijo a morir por nosotros. Eso fue lo mayor que Él pudo hacer, la mayor muestra de amor por nosotros. Y yo creo que el hacerlo, yo creo que le daría la capacidad de decir, ¿sabes qué? Como yo envié a mi hijo a morir, ahora todos tienen que recibirlo. Pero no es así. Jesús mismo dice, ¿verdad? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, porque a lo mejor hay quienes oyen la voz del Señor, pero no abrimos la puerta, ¿sí? Pero cuando nosotros abrimos la puerta, entonces el Señor entra, mora en nosotros, guía nuestras vidas, nos guía a donde Él quiere llevarnos. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos tomar decisiones, ¿sí? La otra parte, ¿por qué debemos de tomar decisiones? Porque tenemos los elementos para hacerlo. Sabemos lo que está bien y lo que está mal.
Hay algo en nuestra mente, hay algo en nuestro corazón que nos dice cuando estamos haciendo lo correcto. Y como te decía, si tú crees en la obra del Espíritu Santo, tú vas a saber qué es el Espíritu Santo. Y cuando tú tienes que preguntar algo y dices, oye, ¿estará bien esto? Si tienes que preguntarlo, es porque sabes que no está bien. Y lo que estás buscando es aliados que te digan, oye, no pasa nada. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás moviéndote en hacer las cosas correctas, tu corazón te trae paz. Y dice la palabra, si tu corazón no te reprende, confianza tienes para con Dios. Así que en la siguiente ocasión que tú tengas que preguntarte o preguntarle a alguien si lo que vas a hacer está bien o está mal, primero haz un análisis y dile, Señor, realmente no sé, o lo que estoy buscando es un aliado que me diga lo que yo quiero escuchar. Estos elementos que tenemos para tomar la decisión, uno de ellos también, ¿sabes qué es? La responsabilidad. Tú tienes que hacerte responsable de las decisiones que tome, y yo tengo que hacerme responsable de las decisiones que tome. Nadie va a responder por lo que yo haga, me lo van a echar en cara, ¿sí? Pero el mayor afectado o el mayor beneficiado de las decisiones que yo tomo soy yo mismo en primera instancia. En una ocasión escuchaba una definición, dice, ¿qué es responsabilidad? Es la habilidad de responder por uno mismo. ¿Sí? Cuando tú te haces responsable, tú vas a responder por lo que dijiste, por lo que hiciste, por lo que no hiciste. ¿Sí? Muchas veces somos muy dados a soltar palabras. Al cabo las palabras se las lleva el viento. No, las palabras van a traer consecuencias. Por eso la Biblia nos dice que tenemos que aprender a cuidar nuestra lengua. Dice, tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua. Todo lo que nosotros digamos, un día vamos a tener que dar cuenta de ello, aunque lo hayamos dicho por juego. Y sabes que muchas veces cuando soltamos las cosas y decimos, es que estaba jugando, en realidad hay algo en nuestro corazón que nos dice, esto es lo que yo quería decir. Cuando en una discusión soltamos una palabra y luego decimos, es que no quería decirla, no, sí querías decirla, nada más que no hallabas la forma. Y cuando ya la soltaste, entonces te diste cuenta de lo duro que sonó, lo firme que sonó, o lo claro, y entonces tratas de retraer esa palabra y ya no se puede. Tomar decisiones también es así. Tenemos que hacernos responsables de las decisiones que tomamos. Porque mira, qué fácil es decir, no, es que yo en realidad no estaba en ese lugar cuando dijeron esto. ¿Sí? Sí escuché como que dijeron algo. No, es que sabes que cuando tú estás en un lugar, cuando tú eres parte de una decisión que se toma, sea que hables o sea que no hables, tú eres responsable de lo que ahí está pasando. El que calla otorga, dice por ahí un dicho, ¿sí? Y si tú no fuiste capaz de decir algo en contra, entonces estabas a favor. O si no dijiste algo a favor, entonces estabas en contra. Y esto es bien importante que nosotros, cuando vayamos a decidir, nosotros tengamos estos elementos y decir, ¿sabes qué? Mi decisión va a traer consecuencias, pero ¿estoy listo para hacerme cargo de las consecuencias? Porque es bien fácil a veces decir, bueno, yo tomo la decisión y a ver qué pasa. No, a ver qué pasa, no. Cuando tomes la decisión, tú sabes que van a venir consecuencias de eso. Y hay que hacernos responsables de las consecuencias de esas decisiones. Porque cuando no decidimos, pues es una decisión. ¿Sí? Mire, muchas veces nosotros nos quejamos de eso en el sistema. Por ejemplo, en el gobierno, ¿no? Decimos, no, es que los gobiernos llegan, toman las decisiones y al cabo ellos nada más duran 6 años y se van. Sí, pero las consecuencias de las malas decisiones vienen perjudicando por mucho tiempo en ocasiones. Y nos quejamos de eso. Pero ¿qué pasa cuando nosotros somos los que tenemos que tomar una decisión? Y cuando vienen consecuencias por mucho tiempo,
pues a veces le rehuimos, ¿verdad? Y le damos la vuelta y no queremos hacernos responsables de eso. Mira, cuando Elías está frente al pueblo y le dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a estar entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, sírvanlo. Y si Baal es Dios, pues vayan detrás de Baal. Pero tomen una decisión, no se queden a la mitad. Por eso Elías, cuando se encuentra con Acab, dice, convócame al pueblo, convócame a los profetas, porque él quería tener los elementos para llevar al pueblo a tomar una decisión. Elías había estado escondido durante mucho tiempo, ¿sí? Recuerden que cuando Elías le da la palabra a Acab de que no va a llover, pues va y se esconde, va. Dios le dice, vete al arroyo y allá te voy a alimentar. Y luego, después que el arroyo se seca porque no había llovido, le dice, bueno, ahora vas a ir a Sarepta y ahí te va a alimentar una viuda. Elías había andado escondido, de tal modo que en los primeros versículos del capítulo 18, cuando Elías se presenta, dice, pues es que nada más yo he quedado, no hay nadie más en Israel. Y cuando se lo encuentra el siervo del rey, le dice, oye, pero yo también resguardé unos profetas, yo también escondí a unos profetas del Señor que Jezabel quería matar. Entonces Elías se dio cuenta que no estaba solo. Pero el momento en esta parte, es decir, cuando tú tienes los elementos para decidir, ya no postergues la decisión, no dejes para mañana la decisión, ¿sí? Está como cuando Faraón manda llamar a Moisés y le dice, oye Moisés, ya la plaga de ranas ya me tiene cansado, ya ora a Dios para que las ranas se vayan y yo voy a dejar ir al pueblo. Y luego le dice Moisés, está bien, ¿cuándo quieres que ore? Y le dice el faraón, mañana. Entonces no estaba tan cansado, ¿sí? Y muchas veces nosotros nos sentamos, nos ponemos frente al Señor, oramos, Señor, ya Señor, necesito que me ayudes a salir de esta situación. Mira Señor, todo lo que vengo cargando, mira toda esta parte que estoy tratando en mi vida. Y entonces Dios nos pone en una situación donde tenemos que tomar decisiones. Y entonces decimos, mañana, ¿sí? Mañana. ¿Por qué? Porque el tomar decisiones nos va a comprometer. Pero el tomar decisiones nos va a poner en un punto donde nosotros podemos seguir a la voluntad de Dios. Y ese es el tercer punto que yo quiero compartir contigo. ¿Por qué debemos decidir? Porque eso va a marcar el rumbo de tu vida. Las decisiones que tú tomes van a marcar el rumbo de tu vida. Hace tiempo escuché una frase que decía, si no sabes a dónde ir, cualquier camino es correcto. Y es cierto, ¿sí? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Pues empiezo a caminar, ¿sí? A ver a dónde voy. Pero cuando tú tienes un lugar a donde quieres llegar, tú no puedes tomar cualquier camino. Tú tienes que enfocarte y decir, a ver, si yo quiero llegar a tal lugar, este es el camino que yo tengo que recorrer, ¿sí? Cuando tú sabes que quieres llegar al cielo, a la presencia de Dios, pero no nada más como un punto final, sino que quieres caminar guiado por lo que Dios trae a tu vida, entonces tú tienes que tomar la decisión correcta. Y la decisión es, si el Señor es Dios, síguele, sírvelo, adóralo, obedécelo. Si Baal es Dios, pues entonces ve detrás de Baal. Pero esa decisión que tú tomes va a marcar el rumbo de tu vida. Y como yo les decía hace rato, a lo mejor tú dices, no, pero es que yo le entregué mi vida al Señor hace muchos años. Está bien, ¿cómo estás caminando en el día a día? ¿Qué es lo que cada día guía tus decisiones? Cuando tú tienes que decidir entre si le vas a dar la mordida al oficial para que no se lleve tu carro o pagar la multa con todo lo que eso implica, esa es una decisión que está alineada a lo que tú crees, si el Señor es Dios o si Baal es Dios. Oye, no, espérame, pero estamos hablando de otras cosas. Es lo mismo. Cada día, cuando tú llegas tarde a tu trabajo y dices, híjole, ahora no voy a checar, mejor nada más me anoto aquí y digo que no servía la huella, ¿sí?
Y al cabo ya después, como si se atora, o de plano, ¿verdad? Hay unos que dicen, ya sé cómo bloquear el checador. Le hago así, 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 se bloquea y digo que llegué temprano. Ese tipo de cosas, ¿sí? La moneda que te dieron de más en la tienda, el lugar en el que te metiste donde no te tenías que meter, cada una de esas situaciones, el canal de la televisión que se detuvo ante tus ojos cuando no se tenía que detener, ¿sí? La forma en que le contestaste a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos cuando no lo tenías que hacer así, todo eso son decisiones del día a día en las cuales nosotros estamos decidiendo si queremos seguir a Dios o si los otros dioses que hemos levantado en nuestras vidas son los que gobiernan nuestra vida. Esas decisiones son las que nos mantienen en el camino correcto o las que nos desvían tras lo que la Biblia llama, ¿verdad? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Cuando yo estoy más interesado en que la gente vea cómo me veo, a que la gente vea cómo soy, entonces me estoy desviando. Cuando es más importante que otros piensen bien de mí, a que sepan que estoy haciendo lo correcto, entonces me estoy desviando. Porque mira, caminar en integridad es parte de las decisiones que tenemos que tomar cada día. Y la integridad es hacer lo correcto aunque nadie nos esté mirando. Si yo tengo que cuidarme, si alguien me ve para saber qué hago, entonces no estoy siendo íntegro. Estoy observando a ver dónde no me ven y ahí es donde voy a hacer lo que mi corazón me lleva a hacer, que muchas veces es lo que me aleja de lo que Dios quiere para mí. Cuando yo estoy en el camino correcto, tomando cada día las decisiones de seguir al Señor, entonces eso me va a permitir cumplir el propósito para el cual Dios me llamó. Mira, el propósito de Dios es bien grande. Todos cabemos en el propósito de Dios de diferentes formas. No es que Dios tenga un propósito para ti y otro para ti y otro para mí. No, Dios tiene un solo propósito y ese propósito es que todos los hombres lo conozcan y vengan al conocimiento de la verdad. Que todos los hombres le alaben y reconozcan a Dios como el Señor de sus vidas. Ese es el propósito. A veces Dios nos quiere usar a nosotros y a veces nosotros no nos dejamos usar. ¿Y sabes por qué no nos dejamos usar? Porque estamos más interesados en nuestras opiniones, en nuestras situaciones personales, en nuestros gustos, que en lo que Dios quiere hacer. Ahora, cuando nosotros entendemos que el propósito de Dios es más grande que lo que yo quiero hacer, que los propósitos que yo tengo, no tengo ningún problema en someter lo que yo quiero a lo que Dios quiere. No hay ningún problema en eso. Vemos ejemplos de eso en la Biblia como no tienes idea, ¿sí? Personas que dijeron: Señor, lo que tú digas, eso es lo que se hace. Dios le prometió a Abraham un hijo y luego le dijo: sacrifícalo. Abraham no le dijo: no, Señor, pero pues es el hijo de la promesa. Mira, ya la había regado allá con Ismael y aquí está el hijo de la promesa y ahora me pides que lo sacrifique. No, él dijo: lo sacrifico. Pero había una fe en su corazón, y eso lo leemos después en Hebreos, donde dice que Abraham creía que aún Dios le podía devolver a Isaac de entre los muertos. Porque el deseo de Abraham era agradar a Dios, no era que se cumplieran los propósitos que Dios le había dicho, no era que se cumplieran en él las promesas que Dios le había dicho, pero sabía que Dios era fiel para cumplir cada palabra que le había dicho. Entonces mira, de pronto cuando tú te encuentres en una situación y digas: es que realmente esto abona a lo que Dios quiere hacer en mí, los caminos de Dios no los vamos a entender. Aunque a nosotros, dice, nos parezcan caminos difíciles, Dios hace que todas las cosas ayuden a bien a los que aman al Señor. Y cuando a nosotros nos parece que no tiene sentido la forma en que Dios nos llama a hacer las cosas, es ahí cuando más seguros tenemos que estar de obedecer a Dios. Porque Dios no hace las cosas pensando en lo que nosotros alcanzamos a razonar en nuestra mente. El Señor dice: tus pensamientos están muy distantes de mis pensamientos. Es más, ni siquiera tienes que entender lo que yo te estoy diciendo. Lo que tienes que hacer es obedecerlo.
Pero como nosotros somos tan sabios, tan inteligentes, queremos razonar todo. Y a veces queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas, porque pensamos que a Dios se le olvida, que Dios no entiende el entorno que nosotros estamos viviendo. Las decisiones que nosotros tomamos tienen que ser eso que nos ayuda, no solo a mantenernos con el objetivo de alcanzar el propósito de Dios, sino también a cumplir cada día lo que Dios demanda de nosotros. Voy a pedirle por favor a los músicos que me acompañen. Mira, hay quienes confunden las malas decisiones con el destino. Dicen, no, pues es que es mi destino. No, recuerda cuáles decisiones te llevaron a la situación donde estás. No puedes pasarte la vida quejándote de las cosas que te han sucedido. Lo que vives hoy es consecuencia de tus decisiones pasadas. Lo que vivo hoy es consecuencia de mis decisiones pasadas. De la misma manera, lo que decida hoy traerá consecuencias en el futuro. Y no puedo culpar a nadie, sino que tengo que hacerme responsable de las decisiones que tomo para que haya esperanza de un futuro mejor. No por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Dios hace cuando yo le obedezco. Nuestra esperanza tiene que estar en lo que Dios hace. Pero ¿sabes qué? Nuestro sustento tiene que ser la obediencia al Señor. Y quiero terminar leyendo un pasaje que nos habla también de esto. Deuteronomio 28 y 29 hablan de cómo Dios le dice al pueblo que hay bendición cuando nosotros obedecemos al Señor, capítulo 28 de Deuteronomio, y que hay maldición, capítulo 29, cuando no lo obedecemos. Pero en el capítulo 30, yo quiero por favor que tú cierres tus ojos un momento y que escuches esta palabra. En el futuro, cuando estés viviendo entre las naciones a las que el Señor tu Dios te envía, si en aquel tiempo tú y tus hijos regresan al Señor tu Dios y si obedecen con todo el corazón y con toda el alma los mandatos que te entrego hoy, entonces el Señor tu Dios te devolverá tu bienestar. Tendrá misericordia de ti y te volverá a reunir de los lugares donde estabas. El Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma y para que tengas vida. Así volverás a obedecer al Señor y cumplirás sus mandatos. Entonces el Señor tu Dios te prosperará en todo lo que hagas, porque el Señor volverá a deleitarse en ser bondadoso contigo. El Señor Dios se deleitará en ti si obedeces su voz y cumples los mandatos y los decretos escritos en la palabra del Señor. Si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil de entender ni está fuera de tu alcance. Por el contrario, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y está en tu corazón para que puedas obedecerlo. Voy a pedirles que se pongan de pie. Igual mantengan sus ojos cerrados, por favor. Pónganse de pie todos. Ahora escucha. En este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Puedes elegir esa opción de vivir en el Señor al obedecer, al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor,
vivirás por muchos días en la tierra. Esa palabra del Señor, yo sé que está retumbando en tu corazón y en tu mente. Y sabes que lo único que tienes que hacer es decirle: Señor, sí creo en tu palabra, pero sí quiero tomar una decisión. Sé que esta decisión me va a comprometer, pero quiero hacerlo.